Buen día tengan todos ustedes. Aquí estamos con un trabajo más. En esta oportunidad tenemos el trabajo entregable del curso de Taller de Electricidad y Automatismos Industriales, con el tema automatización de un portón eléctrico. Vamos a ver el desarrollo de este trabajo. Aquí en la primera parte tenemos el llenado de la información general con los datos correspondientes y luego la planificación del trabajo con las fechas correspondientes y los pasos del 1 al 6. A continuación tenemos las preguntas guías que están resueltas aquí. La primera dice indicar las principales diferencias entre la corriente directa y la corriente alterna. Las principales diferencias entre la corriente directa y la alterna estriban en cómo se mueven los electrones dentro del material conductor. La corriente directa, allí el flujo de la corriente eléctrica se da en un solo sentido, desde un polo a otro. Esta corriente la podemos encontrar en pilas, baterías u otros aparatos de baja tensión eléctrica. La corriente alterna, allí el flujo eléctrico se da en dos sentidos, alternando uno y otro. Esta corriente es la que tiene mayor potencia y mayor intensidad. Esta la podemos encontrar en las casas y en las calles, alta, media y baja tensión. Y aquí tenemos unas imágenes. Claro que hay más diferencias, yo puse las principales y su respectiva imagen, la corriente directa y la corriente alterna. La segunda pregunta dice así: defina qué es potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente en sistemas trifásicos. Potencia activa es potencia que hace un trabajo real creando calor, operando una carga, etc. Potencia reactiva es potencia en la cual la corriente está fuera de fase con respecto al voltaje y el producto volts por los amperes no hace trabajo real. Ejemplo, la corriente que se carga en un capacitor o la que crea un campo magnético alrededor de una bobina. La potencia aparente es la combinación matemática de las dos. La empresa generadora de la energía eléctrica, nuestro proveedor, cuida los consumos de potencia aparente permitiéndonos hasta un 10% menos de pérdida sin cargo con penalidad, pero sí nos cobra su consumo. Entre más cercano al 100% de eficiencia sean nuestros consumos eléctricos, mejor será el factor de potencia, menor será la demanda de corriente y menor el pago al suministrador. Aquí también puse las imágenes correspondientes para poder entender mejor el concepto de cada potencia. Es muy importante poner una imagen al final de las respuestas. Es muy importante, no se olviden de eso. Y la número 3 dice así: describir el funcionamiento del relé térmico de protección. El relé térmico de protección es un dispositivo electromecánico diseñado para proteger a los motores eléctricos. Este mismo procura dar durabilidad a los motores industriales, cuidando a estos últimos de sobrecargas o calentamientos. El relé térmico se compone de dos láminas de diferentes metales, hierro, níquel y lata. Dichas láminas se encuentran unidas por una soldadura o remache y presentan diferentes coeficientes de dilatación. Al encender el motor se energiza la bobina magnética y el motor comienza a funcionar. Al recibir la corriente, tanto la resistencia de calentamiento como la lámina bimetálica del motor se calientan. Ante un paso normal de corriente, la dilatación de la lámina es mínima y permite el normal funcionamiento del motor. Pero al ocurrir una sobrecarga o se evidencian fallos o diferencias de carga en alguna de las fases, comienza a activarse el relé. Así la lámina se curvará hacia arriba y desplazará una placa de fibra. Esto liberará la palanca que abre los contactos de la bobina magnética, desconectará el circuito y parará el motor. De esta manera se evitará que el bobinado del motor se queme. Debe decirse que los relés térmicos protegen tanto al motor como a las líneas eléctricas que lo alimentan ante posibles sobrecargas de corriente eléctrica. Una vez enfriado el motor, este puede volver a encenderse. También es importante destacar que si el motor se sobrecalentara por una razón diversa a una sobrecarga de energía eléctrica, como podría ser que no funcione el ventilador, el relé térmico no se activará. Esto se debe a que el relé funciona con la variación de energía eléctrica. Y aquí tenemos la imagen de un relé térmico con sus partes. Aquí vemos la parte interna
del relé térmico. Este es un diagrama. Aquí tenemos la descripción del relé térmico y su funcionamiento, que es muy importante. Bien, la 4 nos dice así: según su funcionamiento, los temporizadores pueden ser a la conexión y a la desconexión. Describir cada uno de ellos. Temporizador a la conexión. Se le denomina así cuando el temporizador recibe tensión y pasa un tiempo hasta que conmuta los contactos. Es un relé cuyo contacto de salida conecta después de un cierto retardo a partir del instante de conexión de los bornes de su bobina a la red. El tiempo de retardo es ajustable mediante un potenciómetro o regulador frontal del aparato si es electrónico. Aquí vemos, aquí en la imagen, este regulador que se puede girar, ¿ve? Tanto en el temporizador on delay y en el off delay, o a la conexión y desconexión. Bien, también se le puede regular mediante un potenciómetro remoto que permita el mando a distancia. Este potenciómetro se conecta a los bornes y no puede aplicarse a los relés de los contactos. Temporizador a la desconexión. Se le denomina así cuando el temporizador deja de recibir tensión y al cabo de un tiempo conmuta los contactos. Es un relé cuyo contacto de salida conecta instantáneamente al aplicar la tensión de alimentación en los bornes de la bobina. Al quedar sin alimentación, el relé permanece conectado durante el tiempo ajustado por el potenciómetro frontal o remoto, desconectándose al final de dicho lapso. Aquí tenemos las imágenes de los temporizadores. Aquí a la izquierda el temporizador a la conexión. Aquí podemos ver que dice on delay, y aquí el temporizador a la desconexión. Aquí también podemos ver que dice off delay. Y este accesorio, esta parte del temporizador que se puede girar a la derecha o a la izquierda, como podemos ver los símbolos aquí arriba, es para ajustar el tiempo del temporizador. Este es su potenciómetro. Bien, la número 5 nos dice así: indicar los principales tipos de arranques de motores eléctricos trifásicos y en qué solución se podrían utilizar. Bien, hay diferentes tipos de arranques, son diferentes, pero aquí solamente mencioné unos 5 aproximadamente, que son los principales. Y vamos a ver, vamos a leer, no vamos a leerlo todo, es muy extenso el concepto o la descripción, pero vamos a leer unos cuantos o una parte de cada uno. Dice así: los principales tipos de arranques de motores eléctricos trifásicos, ojo, trifásicos, son los siguientes. Arranque directo. Es el método más simple para arrancar un motor trifásico de inducción. Consiste simplemente en conectar los devanados estatóricos directamente con el cierre de contactos de potencia, los contactores. En este tipo de arranque se producen grandes corrientes de arranque, lo cual puede causar efectos sobre la red a la que se encuentra conectado el motor. Las siglas MTI significa motor trifásico de inducción. Bien, caídas de tensión. Dice lo cual puede causar efectos sobre la red a la que se encuentra conectado el motor. O sea, una caída de tensión, está explicándolo aquí. En motores cuyas corrientes de arranque superan los 30 amperios y que sean arrancados numerosas veces, se deben tomar acciones para prevenir la ocurrencia de valles de tensión en el resto de la red eléctrica. Pese a sus desventajas, el arranque directo es el método más simple y económico de puesta en marcha, por lo tanto el preferido si la red y el accionado lo admiten. Y aquí tenemos sus respectivas imágenes. Esta imagen corresponde a la variación de la tensión en valor RMS aplicada a los devanados estatóricos, y el diagrama unifilar simplificado del arranque directo. ¿Ves? El motor, los cables, el disyuntor, y aquí tenemos el arranque estrella triángulo, muy famoso. Dice así el concepto: el arranque estrella triángulo consiste en arrancar el estator del motor conectado en conexión estrella, y cuando la velocidad se estabiliza luego de un periodo de tiempo, conmutarlo a conexión triángulo, completándose así la aceleración y el proceso de arranque. Evidentemente este método de arranque es apto solo para accionados cuya cupla antagónica sea inicialmente reducida y creciente con la velocidad, como por ejemplo ventiladores, compresores y bombas rotativas, y en general máquinas que arrancan en vacío.
En el caso de que la corriente de arranque original para arranque directo sea inaceptable en términos de efectos sobre la red a la que está conectado el motor, se puede inferir un criterio para diseñar el sistema, el cual surge de considerar el arranque satisfactorio si el pico de corriente en la conmutación no resulta mayor que el pico inicial. De no lograrse esto, se pierde el objetivo principal, que es reducir la caída de tensión durante el arranque. Ese es el objetivo principal de este arranque estrella-triángulo, ¿no? Una ventaja adicional de la conexión estrella-triángulo es que si en marcha se presentara a menudo y por lapsos prolongados en estado de baja y carga, perdón, lo voy a volver a leer. Una ventaja adicional de la conexión estrella-triángulo es que si en marcha se presentara a menudo y por lapsos prolongados en estado de baja carga o marcha en vacío, se puede conmutar a estrella, mejorándose sensiblemente el factor de potencia y el rendimiento. Y aquí también sus respectivas imágenes. Aquí también tenemos un diagrama unifilar simplificado de un arranque estrella-triángulo. Este es el arranque delta o triángulo, y a la derecha está el arranque estrella. Ve, cuando uno conmuta, el otro no lo está, y así viceversa, ¿verdad? No pueden estar conectados al mismo tiempo, habría un cortocircuito. Bien, aquí tenemos el siguiente, arranque por autotransformador. Leeré solamente una parte. Dice así: este método de arranque en principio es igual al arranque estrella-triángulo, ya que se trata de disminuir la corriente aplicando tensión reducida a los devanados estatóricos. Sin embargo, en este caso se tiene la oportunidad de contar con más de un escalón hasta llegar a la tensión nominal. Y además se puede elegir un valor de tensión. Aquí es para cada escalón que resulte adecuado. Bien, aquí tenemos también el concepto sigue, usted puede ahí leerlo poniéndole stop al video si desea. Tenemos las respectivas imágenes también, y y a continuación el arranque por resistencia rotórica. Para ponerse en marcha un accionamiento con cupla antagónica elevada durante todo el proceso de arranque, no se puede recurrir a los sistemas de tensión reducida antes mencionados, o sea, al arranque directo o estrella-triángulo, ya que en esto se reduce notablemente la cupla motora. En este caso, si no es necesario reducir la corriente de arranque, se podrá optar por el arranque directo, eligiendo un motor con elevada cupla de arranque. Estos son los de doble jaula. Debe considerarse que para igualdad de características, un motor de este tipo tiene menos rendimiento y menor factor de potencia. Cuando la cupla del motor con doble jaula no fuera suficiente, o cuando además de aumentar la cupla se necesita reducir la corriente de arranque, se debe recurrir a un motor de rotor bobinado y anillos rozantes. También suele ser imprescindible el arranque con resistencias cuando las condiciones de arranque son difíciles desde el punto de vista térmico, es decir, cuando debe acelerar una gran masa de inercia, al contrario que en el rotor jaula, donde el calor del proceso de arranque o frenado se desarrolla solo en el rotor. En el caso de motor con anillos rozantes, una parte importante de calor se disipa en la resistencia externa al mismo. Bien, puede obtenerse una familia de curvas características eligiendo sobre las mismas las adecuadas para el accionamiento según sea el fin definido. Tenemos un pequeño diagrama también sobre el arranque que hemos descrito. Bien, aquí tenemos el arranque utilizando un arrancador suave. Leeré la primera parte, las dos primeras partes. Los dos primeros párrafos. Dice así: en muchos casos el arranque directo y el arranque estrella-triángulo no son la mejor solución para arrancar el motor trifásico de inducción, ya que grandes corrientes pico pueden influenciar a la red eléctrica y las conmutaciones de ambos tipos de arranque pueden someter a esfuerzos mecánicos, estrés, a los componentes de la máquina. El arrancador suave, en inglés soft starter, provee una solución a dichos problemas, ya que proporciona una tensión que crece en el tiempo en forma de rampa continua, libre de conmutaciones, consiguiendo así disminuir los picos de corriente de arranque y valores altos de cupla mecánica, ya que las conmutaciones son eliminadas. La tensión aplicada a los devanados estatóricos del motor es entonces aumentada desde un valor prefijado hasta el valor nominal.
durante un tiempo también configurable. El arrancador suave también es capaz de controlar la detención de marcha del motor a realizar el proceso inverso. El arrancador suave también es capaz de controlar la detención de marcha del motor al realizar el proceso inverso, o sea, reducir progresivamente la tensión aplicada a los terminales. Bien, aquí tenemos el concepto del arranque utilizando un arrancador suave y también su respectiva imagen con su diagrama unifilar simplificado. Aquí tenemos el arranque utilizando variador de frecuencia, lo vamos a leer a continuación. Dice así: los variadores de frecuencia son la mejor solución para implementar arranques continuos y sin conmutaciones para motores trifásicos de inducción. Poseen la capacidad de variar la frecuencia de la tensión aplicada al estator del motor, como así también su módulo. Cuentan además con funciones de limitación de corriente que previenen los picos de corriente en la red y mitigan los esfuerzos mecánicos en las diferentes partes de la máquina. Además de proveer un arranque suave, un variador de frecuencia provee control de velocidad por medio del control de la frecuencia de la tensión aplicada a los terminales de los devanados estatóricos del motor. Como es sabido, los motores que se conectan directamente a la red eléctrica solo pueden alcanzar condiciones de régimen permanente en un único punto de operación nominal para una carga dada, es decir, especificaciones de valores nominales de potencia, velocidad y par. Sin embargo, los motores que se conectan a la red a través de un variador de frecuencia pueden ser utilizados en un amplio rango de velocidades. Esto es muy importante. Cuando se compara con las soluciones anteriormente descritas, mira, acá hay un pequeño error, borramos esto, listo. Dice: cuando se compara con las soluciones anteriormente descritas, los variadores de frecuencia parecen ser a primera vista la solución más costosa en términos económicos. Esto se explica por el costo intrínseco del equipo y la necesidad de instalar otras medidas como apantallamiento de los cables de motor y filtros para compatibilidad electromagnética. Pero en algunos casos la combinación de los siguientes factores conlleva en última instancia un beneficio económico que convierte al variador de frecuencia en una solución conveniente. Aquí está, por ejemplo, arranque suave, eficiencia energética, optimización del proceso mediante el control de velocidad. O sea, inviertes más, pero también tienes mejores resultados. La combinación de beneficios anteriormente mencionadas se puede conseguir en aplicaciones relacionadas a grandes bombas y sopladores, ya que al ajustar la velocidad de rotación a las necesidades del proceso y por la compensación de interferencia externa, el sistema garantiza una mayor vida útil y seguridad funcional al proceso. Así podrá usted alargar la vida a su motor. Tenemos también sus respectivas imágenes y también su diagrama unifilar simplificado. Bien, a continuación ya tenemos la hoja de planificación. Recuerde que el tema es automatización de un portón eléctrico. Las preguntas anteriores solo fueron preguntas guías. Y aquí tenemos pues las operaciones, pasos y subpasos de la automatización, instalación de un portón eléctrico automatizado. Bien, aquí tenemos los pasos y los puntos negros son los subpasos. Vamos a ver los pasos: conseguir los materiales y herramientas necesarias, luego preparar el área de trabajo, picar la pared al tamaño del tablero eléctrico, instalar el tablero de control, el tablero eléctrico, no el tablero de control, luego taladrar pared. Estos son los subpasos para poder instalar o montar su tablero eléctrico. Tiene que, taladrar la pared, poner 4 tarugos, montar el tablero, cablear el tablero eléctrico. Listo. Luego ya se va a instalar el motor trifásico. En esta ocasión es de 5 HP, 5 caballos de fuerza. Los subpasos para instalar el motor trifásico son los siguientes: fijar una placa de metal en el suelo, allí donde va a ir el motor, allí tiene que fijar la placa de metal. Bien, estamos viendo el proceso de ejecución de la automatización, instalación de un portón eléctrico deslizable.
deslizable. Hay portones eléctricos, bueno, diferentes tipos, otros que se abren de derecha a izquierda, otros que se levantan, pero este es un portón eléctrico deslizable de derecha a izquierda, para que me entienda mejor, se desliza. Luego el siguiente subpaso es nivelar la placa donde irá el motor. Esto es muy importante, el motor no puede estar inclinado hacia un lado, debe estar nivelado para que pueda tener un buen agarre con la cremallera y deslizarse fácilmente y no haya problemas luego. Luego dice fijar el motor en la placa con los pernos. Luego la otra operación es fijar la cremallera, y los subpasos son fijar la cremallera al portón de extremo a extremo, nivelar la cremallera con respecto al piñón del motor. Luego instalar final de carrera 1, son dos finales de carrera, ¿verdad? Bueno, dice el primero, los subpasos para instalar el final de carrera 1 son los siguientes: abrir el portón hasta el lugar deseado, colocar el final de carrera 1 por encima de la cremallera, luego observar el final de carrera 1, observar que el final de carrera 1 esté activando el botón de parada, fijar el final de carrera 1 firmemente, probar funcionamiento del final de carrera 1. Bueno, el siguiente proceso, la siguiente operación es instalar el final de carrera 2, y los subpasos son los siguientes: cerrar el portón, colocar el final de carrera 2 por encima de la cremallera, observar que el final de carrera 2 esté activando el botón de parada, fijar el final de carrera 2 firmemente, y luego probar el funcionamiento del final de carrera 2. La siguiente operación es instalar pulsador. Bueno, los subpasos son hacer las conexiones correspondientes del pulsador, probar funcionamiento del pulsador. También hay motores que automatizan un portón con controles a distancia, ¿verdad? En este caso son pulsadores o botones, para que lo entienda mejor, que usted presionará para abrir o cerrar la puerta. También hay como le decía, motores que vienen ya son más actuales, donde hay usted con controles remotos puede usted activar, cerrar y abrir el portón, o incluso también bajarse una app, una aplicación a su celular, y desde su celular abrir o cerrar el portón. Bueno, luego la siguiente operación, verificar que el trabajo tenga un correcto funcionamiento, luego hacer la limpieza correspondiente del área de trabajo y entregar el trabajo. Y en esta parte derecha nos pide la seguridad, medio ambiente, normas o estándares. En el caso de la instalación del tablero eléctrico, la norma eléctrica que debemos seguir es la norma de seguridad de tableros eléctricos IEC 61439-5. Y para montar un motor eléctrico, bueno, todo este proceso debe estar de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad, Ministerio de Energías y Minas, con respecto a la instalación de portones eléctricos. No hay partes del Código Nacional de Electricidad exactas donde te expliquen qué necesitas, qué estándares o normas se necesitan para instalar un portón eléctrico automático, pero sí hay algunos términos que son generales y están aquí pues en el Código Nacional de Electricidad. Bien, este es el proceso de ejecución. A continuación está el dibujo, esquema y diagrama. Bien, aquí quiero mostrarles algo. Este es el PDF que envían y donde piden lo siguiente para la realización del trabajo. Dice así: realizar el diagrama espacio-tiempo. Te pide un diagrama espacio-tiempo del sistema. Luego realizar el diseño de circuito de control o mando. Luego realizar el diseño de circuito de fuerza. Mira, realizar el dimensionamiento de contactores, relé térmico, disyuntor, pulsadores, piloto de señalización, etc. Y simular en software. Bien, ahora aquí vemos. Este es el circuito de fuerza que lo simulé en el software llamado KDSIMU. El circuito de fuerza. Aquí tenemos el disyuntor, dos contactores principales, un relé térmico y un motor trifásico. Y bueno, las líneas, ¿no? Las tres líneas, un motor trifásico con su puesta a tierra. Ahora aquí tenemos el circuito de control. Vemos el circuito de control. Aquí tenemos el contacto auxiliar del relé térmico.
Aquí la parada de emergencia. Bueno, se lo voy a explicar mejor cuando le muestre el circuito en Cadesimo a continuación, porque es importante no solamente enviar fotos, porque bueno, su instructor le va a pedir el circuito en un software que creo que será el de Cadesimo. Y bueno, si usted le envía fotos, bueno, no es creíble, ¿no? Usted puede sacar una foto de internet, descargarlo, copiarlo y pegarlo y ya. Tiene que enviarle el archivo en CAD para que su instructor pueda descargarlo y ver el correcto funcionamiento del diseño que usted ha hecho. Lo voy a mostrar a continuación. Mira, aquí tenemos el circuito de fuerza y circuito de mando. Ahora le muestro aquí en el archivo CAD. Esto es lo que hice: circuito de fuerza, circuito de mando. Bien, vamos a correr el programa, el simulador, es Cadesimo. Prendemos el disyuntor y luego pulsamos S1, y al pulsar S1 prenderá el motor en sentido horario. Usted verá que será en sentido horario, y luego en el temporizador, que lo configuré a 10 segundos, veremos cómo corre. Listo, ¿ve? Vemos que está corriendo en sentido horario. Mire el sentido horario, está ya en 4, 3, 2, bueno, le puse 7 segundos para la muestra, para no demorar mucho, y al llegar a 0 segundos solo se detiene y se prende una luz amarilla, y está corriendo también los segundos. Se detiene el portón, ya se ha abierto, ahora se detiene y luego se cierra, y ahora está girando en sentido antihorario el motor, ¿ve? Y se cierra el portón, y hay una lámpara intermitente que está avisando que el portón se está cerrando, ¿verdad? Y al acabar el tiempo, bien, se apaga el motor. Ahora vamos a ver el funcionamiento del relé térmico. Digamos, está abriendo la puerta y hay una sobrecarga, entonces el relé térmico se activará y se apagará el motor, ¿ve? Y no se puede prender el motor hasta resetear el relé térmico nuevamente. Ahí está, ahí tenemos el correcto funcionamiento: el relé térmico y la lámpara de emergencia que se prende para avisarnos. Reseteamos y otra vez pulsamos, y acá hay una parada de emergencia, ¿okay? Para detenerlo en cualquier momento. Ese es el circuito en Cadesimo, bien, que lo plasmé aquí. Pero les repito, no solamente envié fotos, sino que al momento de adjuntar su archivo, su documento que va a enviar a su instructor, sea en PDF o en Word, también adjunte su archivo en CAD. Es muy importante y no es tan difícil hacerlo. Bien, aquí tenemos, como nos pidió en el trabajo, el diagrama espacio-tiempo. El diagrama espacio-tiempo que está aquí no es el proceso entero o completo de un portón automático, sino que es de un arranque por inversión de giro. Ese es inversión de giro. Ahí tenemos el diagrama espacio-tiempo. Y aquí puse una foto de un motor, una puerta automatizada. Aquí está el motor. Vemos aquí, mira, que han puesto una base de cemento para que aquí pueden ver una placa de metal que está bien fijada al suelo y nivelada seguramente, y encima se puso un motor y la tapa, y aquí vemos los piñones y las cremalleras. Cuando el motor empieza a girar a un lado, este piñón empieza a girar y empieza a jalar la puerta para que se abra, digamos, para allá, se va para el lado izquierdo, y llega el final de carrera, pulsa el botón de parada y se detiene, y está automatizado para unos cuantos segundos. Luego empieza a cerrarse solo hasta llegar al final de carrera 2, donde se pulsa el siguiente botón de parada y bueno, se detiene la puerta o el portón. Bien, ahora para acabar tenemos aquí la lista de recursos que nos pide. Aquí nos pide llenar esta lista de recursos. Aquí en la parte número 1 nos pide la lista de máquinas y equipos, en la 2 herramientas e instrumentos, en la 3 materiales e insumos. Ahora es muy importante entender esto: todo lo que usted va a poner aquí, ¿de dónde va a sacar toda esta información? Es del proceso de ejecución que está aquí arriba. Usted realizó un proceso de ejecución, aquí está: instalar un tablero de control, instalar motor, fijar cremallera. Entonces, para realizar todo este proceso, ¿qué herramientas, qué máquinas, qué materiales va a utilizar para realizar todo este proceso? Eso lo va a plasmar aquí. Bueno, si yo puse, ¿se acuerdan que yo puse? Bueno, lo voy a mostrar, está acá arriba, por ejemplo, dice un paso es instalar tablero de control. Entonces, para instalar tablero de control, que necesito, aquí están en materiales, una maleta de herramientas de electricistas, martillos, brocas, por aquí abajo podemos ver tarugos, por ejemplo, claro, para fijar el tablero de control, y así. Bien, en máquinas y equipos necesitamos un motor monofásico,
un taladro para poder taladrar la pared y allí fijar el tablero de control o tablero eléctrico también, los pulsadores. En herramientas e instrumentos, ¿qué necesitamos? Maleta de herramientas de electricista. Bien, puse eso porque si llenáramos uno por uno todo lo que vamos a necesitar, la lista sería muy larga. Pero bueno, aquí para poder simplificar puse maleta de herramientas de electricista, que ya sabemos que lleva, ¿verdad? Pelacables, cinta aislantes, alicate y bueno, un montón de herramientas. Martillo, brocas, una batea de metal para poner la base de cemento en caso no hubiera. Estamos considerando que no hay una base de cemento y vamos a hacerlo, donde va a ir fija la placa y encima va a ir el motor. Entonces una batea de metal, una lámpara o pala también llamada pala, una plancha de batir, balde de agua, nivel de mano para nivelar la placa, una llave inglesa y nuestros respectivos EPP, equipos de protección personal. Luego materiales e insumos, un tablero eléctrico, cinta aislante, cables, finales de carrera, son 2 finales de carrera, arena fina, cemento, agua, tarugos, alambre y placa de metal. Bien, ese es el trabajo, espero que les sirva como ejemplo, como diseño, como bosquejo. Usted pueda realizar su trabajo también conforme su instructor le ha pedido. Espero que les sea de ayuda y usted cada día aprenda más. Puede usted aprender más, desarrollarse en la carrera que usted ha elegido, puede ser un profesional bien hecho. Hasta luego.